Hubo un día específico, un momento exacto, cuando tu madre y tu padre tuvieron relaciones sexuales. En ese momento, un espermatozoide específico, entre 300 millones, fertilizó un óvulo específico. Esa combinación genética creó un cigoto. Ese cigoto te creó a ti. Si hubieran esperado 5 minutos más, habría sido un espermatozoide diferente, un óvulo diferente, otra persona, no tú. Ahora imagina esto. Ese día nunca pasó. Tus padres se pelearon, o uno enfermó, o simplemente estaban cansados. No pasó nada. Semanas después, sí, pero ya es tarde. Ya no eres tú. Es otra combinación. Otro ser humano, con otra cara, otro cerebro, otra personalidad, otro nombre. Tú nunca exististe, no moriste, nunca naciste, nunca fuiste posible. El universo siguió sin ti, y aquí está lo aterrador. El universo no se detuvo. La Tierra siguió girando. Las ciudades siguieron funcionando. La gente siguió viviendo, como si nada. Tus padres tuvieron otros hijos, pero no eres tú. Les pusieron otros nombres, los criaron diferente. Esos niños crecieron, tomaron decisiones diferentes, conocieron personas diferentes. Tu mejor amigo de la infancia nunca te conoció. En ese recreo donde se hicieron amigos, él estaba solo, o conoció a otro niño. Toda su vida tomó un camino diferente. Estudió otra carrera, se casó con otra persona, tiene otros hijos. La persona de la que te enamoraste por primera vez se enamoró de alguien más. Quizás se casaron, quizás tuvieron hijos. Esos hijos existen en esa línea temporal, pero en la nuestra, donde tú sí naciste, esos niños nunca existieron, porque tú cambiaste todo. Cada conversación que tuviste modificó físicamente el cerebro de alguien. Eso está comprobado. La neuroplasticidad. Cada interacción reconecta neuronas. Sin esa conversación, sin ti, ese cerebro es literalmente diferente. Cada decisión que tomaste creó un efecto mariposa. Ese día que llegaste tarde y alguien perdió el autobús por esperarte. Ese autobús que tomó 5 minutos después, donde conoció a alguien, donde empezó algo. Una cadena de eventos imposible de rastrear. Hay personas vivas hoy que no existirían si tú no hubieras nacido. Matrimonios que solo pasaron porque tú presentaste a 2 personas. Hijos de esos matrimonios. Nietos. Una red de seres humanos que existen solo porque tú exististe primero. Y en el universo donde nunca naciste, esas personas no están. Nunca estuvieron. Nunca estarán. Son imposibles. Ahora la pregunta que duele. ¿Importa? Si borras tu existencia completa de la historia, ¿cambia algo relevante? ¿O el mundo es básicamente idéntico? ¿Tu vida tuvo peso real? ¿O eres solo ruido estadístico en una línea temporal que hubiera sido igual sin ti? ¿Eres importante o eres reemplazable? Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Durante la próxima hora vamos a explorar la pregunta más aterradora y más hermosa que existe. ¿Qué pasaría si nunca hubieras nacido? Vamos a usar teoría del caos, física cuántica, filosofía existencial y neurociencia para demostrar algo radical, que tu existencia es simultáneamente un accidente cósmico insignificante y absolutamente irreemplazable, que eres completamente contingente y completamente necesario, que no tenías que existir, pero ahora que existes, has cambiado el universo de formas que nunca podrás medir. Y al final vas a entender por qué esta pregunta importa para cómo vives hoy. Antes de empezar, si esta pregunta te remueve algo, si quieres seguir explorando los límites de la existencia humana, suscríbete. Y en los comentarios, cuéntame esto. ¿Cuál es un momento específico donde tu existencia cambió algo para otra persona? Puede ser enorme o microscópico. Solo uno. Quiero leer cada historia. Empecemos con algo brutal. Algo que va a cambiar cómo ves a tu familia. Si tú no hubieras nacido, tus hermanos tampoco existirían. Y voy a demostrártelo ahora. Empecemos con tu familia, porque aquí es donde el efecto mariposa se vuelve brutal y concreto. Si tienes hermanos menores, escucha esto con atención. Si tú no hubieras nacido, ellos tampoco existirían, no como los conoces. De hecho, no existirían en absoluto, y puedo demostrártelo. Cuando naciste cambiaste la vida de tus padres completamente.
Cambiaste sus horarios, sus prioridades, su economía, su nivel de estrés, su relación, cuándo dormían, cuándo tenían tiempo para estar juntos, cuándo tenían relaciones sexuales. Digamos que tu hermano nació 3 años después de ti. En esos 3 años, tus padres organizaron sus vidas alrededor de ti. Te llevaban al pediatra, te despertabas llorando de noche, cambiabas sus rutinas diarias y un día específico, después de acostarte, después de lavar los platos, después de todo lo que tu existencia demandaba, tus padres tuvieron relaciones y en ese momento exacto se concibió tu hermano. Pero sin ti, ese día nunca habría pasado de esa forma. Quizás habrían tenido relaciones una semana antes, o un mes después, o en un momento diferente del día, con un espermatozoide diferente, un óvulo diferente. Y aquí está la clave. Tu hermano no es solo un hijo de tus padres, es una combinación genética específica de un espermatozoide específico y un óvulo específico en un momento específico. Si ese momento cambia, aunque sea por minutos, ya no es tu hermano, es genéticamente otra persona, con otro ADN, otra cara, otro cerebro, otra personalidad, literalmente otro ser humano. Entonces, si tú no hubieras nacido, la persona que conoces como tu hermano no existe. Tus padres quizás habrían tenido otros hijos, pero no él, no ella, no los niños que tú conoces. Tu existencia creó sus existencias. Son downstream de ti en la línea temporal. Son consecuencias directas de tu nacimiento. Y si tu hermano tiene hijos, esos hijos tampoco existirían, porque tu hermano no existe. Es una cadena que se extiende hacia el futuro. Sobrinos que nunca nacen. Personas que no pueden existir porque el primer eslabón de la cadena, tú, no está. Ahora salgamos de tu familia. Vamos a tu mejor amigo. Piensa en cómo lo conociste. Quizás en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en una fiesta, no importa. Hubo un momento específico donde tu vida y la suya se cruzaron, y desde ese momento su vida cambió. No dramáticamente quizás, pero cambió. Las conversaciones que tuvieron modificaron cómo piensa. Los lugares a los que fueron juntos, las experiencias compartidas, las decisiones que tomó porque tú estabas ahí. Todo eso moldeó quién es él hoy. Sin ti, esas conversaciones nunca pasaron. Esas experiencias no existen. Y aquí está lo importante. Cada experiencia reconecta el cerebro, literalmente. Se llama neuroplasticidad. Cuando aprendes algo nuevo, cuando vives algo significativo, las neuronas forman nuevas conexiones. Las sinapsis se fortalecen o se debilitan. El cerebro físicamente cambia su estructura. Entonces el cerebro de tu amigo, después de conocerte, es físicamente diferente al cerebro que tendría si nunca te hubiera conocido. Es una persona neurológicamente distinta. Y esa diferencia se propaga. Las decisiones que tomó con ese cerebro modificado son diferentes. La carrera que eligió, la ciudad donde vive, la persona con quien se casó. Sin ti quizás nunca conoció a esa persona, o la conoció en otro momento y no hubo química, o no estaba en el lugar correcto en el momento correcto porque tú no cambiaste su trayectoria. Entonces su pareja no existe en su vida, los hijos que tienen juntos no existen, toda una rama de realidad se colapsa porque el punto de inicio, tú, no está. Pero va más profundo, mucho más profundo. Piensa en todas las personas que has conocido en tu vida, no tus amigos cercanos, las personas casuales, el tipo que te vendió algo en una tienda, la chica con la que compartiste un autobús, el compañero de trabajo con quien apenas hablabas. Cada una de esas interacciones, por mínima que sea, cambió algo. Un comentario que hiciste los hizo pensar. Una pregunta que les hiciste los llevó a reflexionar sobre algo. Tu presencia física en un lugar, en un momento específico, cambió lo que pasó después. Y aquí entra la teoría del caos. En sistemas complejos, como la sociedad humana, pequeños cambios iniciales pueden tener consecuencias masivas e impredecibles. Es el famoso efecto mariposa. Una mariposa que aletea en Brasil puede, a través de una cadena de eventos caóticos, causar un tornado en Texas. Tú no eres una mariposa, eres mucho más grande, eres un agente que toma decisiones, que interactúa con cientos, miles de personas a lo largo de tu vida.
cada interacción es un punto de divergencia en la línea temporal. Imagina esto. Un día llegaste 5 minutos tarde a una reunión. Por llegar tarde, alguien más tuvo que esperar. Mientras esperaba, revisó su teléfono. Vio un mensaje que no habría visto si hubieras llegado a tiempo. Ese mensaje lo llevó a tomar una decisión. Esa decisión cambió su día, su semana, su año, su vida. Y tú nunca lo supiste. Nunca sabrás cuántas veces tu existencia, tus decisiones aparentemente triviales, alteraron las trayectorias de otras personas de formas que nunca podrás rastrear. Pero no es solo sobre otras personas, es sobre eventos, sobre accidentes evitados o causados. Ese día que te detuviste a amarrarte el zapato y llegaste 10 segundos tarde a cruzar la calle. Había un coche que pasó justo ahí. Si hubieras cruzado 10 segundos antes, quizás hay un accidente, quizás hay una muerte, quizás tú mueres, quizás el conductor muere, quizás solo se daña el coche y el conductor llega tarde a algo importante. Cada uno de esos escenarios crea líneas temporales completamente diferentes, y en el universo donde nunca naciste, todas esas líneas temporales son diferentes porque tú no estás ahí para alterar los eventos. Ahora piensa en esto. Las parejas que conociste, las personas de las que te enamoraste, las relaciones que tuviste. Si tú no existieras, esas personas se habrían enamorado de otros. Quizás se habrían casado con otros. Quizás habrían tenido hijos con otros. Esos hijos existirían en lugar de los hijos que tienen ahora o que tendrán en el futuro. Hay seres humanos que nunca van a existir porque tú cambiaste el curso de una relación. Y hay seres humanos que existen solo porque tú no te quedaste en esa relación. Es una red masiva de existencias contingentes, personas que están vivas porque tú hiciste algo, personas que no están vivas porque tú hiciste algo diferente, y la mayoría de estas personas tú nunca las conocerás. Nunca sabrás que existen. Nunca sabrás que tu decisión de hace 10 años, en un momento trivial, creó o destruyó la posibilidad de su existencia. Ahora viene algo todavía más extraño, algo que muchos no consideran. Tus padres. Si tú no hubieras nacido, ellos serían personas diferentes. Tener un hijo cambia a las personas fundamentalmente. Cambia sus prioridades, sus valores, su identidad. Muchas personas dicen que no sabían quiénes eran hasta que tuvieron hijos. Tu madre antes de tenerte era una persona. Después de tenerte es otra. No en el sentido metafórico, en el sentido neurológico. Su cerebro cambió. Las hormonas durante el embarazo reestructuran el cerebro materno, se llama matrescence. Es un cambio físico permanente y tu padre también cambió. Quizás se volvió más responsable, más trabajador, o más estresado, o más feliz. No importa. El punto es que la persona que es hoy no es la persona que habría sido sin ti. Entonces, en el universo donde nunca naciste, tus padres son neurológicamente diferentes. Piensan diferente, actúan diferente, toman decisiones diferentes. Quizás su matrimonio es más fuerte sin el estrés de criarte, o quizás es más débil sin el propósito compartido que les diste. Quizás se divorcian, o quizás se mantienen juntos por razones diferentes. Y todas las decisiones que toman con esos cerebros diferentes crean efectos mariposa propios. Trabajos diferentes, amistades diferentes, vidas completamente diferentes. Eres el centro de una red de causalidad que se expande en todas direcciones. Hacia el futuro, con las consecuencias de tus acciones. Hacia el pasado, con cómo cambiaste a las personas que te precedieron. Hacia los lados, con cómo alteras las trayectorias de personas que ni siquiera conoces. Y aquí está lo verdaderamente aterrador y hermoso a la vez. Nunca podrás medir tu impacto real. Nunca podrás rastrear todas las cadenas de causalidad que emanan de tu existencia. ¿Podrías haber dicho algo hace 15 años que alguien recuerda hoy? Ese comentario cambió cómo ven el mundo, y esa nueva forma de ver el mundo cambió decisiones que tomaron, y esas decisiones cambiaron vidas, y tú nunca lo supiste, nunca lo sabrás. Tu mayor contribución al universo podría ser algo que dijiste sin pensar en un momento que ya olvidaste, y alguien, en algún lugar, lleva eso con ellos y ha construido parte de su vida alrededor de eso. Sin ti, eso no existe. Esa persona piensa diferente, actúa diferente,
es diferente. Entonces, aquí está la primera conclusión del bloque 1. Tu existencia no es aislada. No eres un punto independiente flotando en el vacío. Eres un nodo en una red masiva de causalidad que conecta con cientos, miles, quizás millones de otros nodos. Cada persona que has tocado, directa o indirectamente, ha sido alterada por ti. Y esas alteraciones se propagan y se siguen propagando hacia el futuro, indefinidamente. Eres una onda expansiva de cambio en el tejido de la realidad, y esa onda nunca se detiene. Pero ahora viene la pregunta incómoda, la pregunta que probablemente te has estado haciendo mientras escuchas esto. ¿Y qué? ¿Importa realmente? Claro, cambié cosas pequeñas, pero ¿cambié algo grande? ¿Algo significativo? ¿O solo soy ruido en un sistema que habría llegado al mismo lugar sin mí? Esa es la pregunta que vamos a explorar en el bloque 2, porque la respuesta no es tan simple como crees. Muy bien, ha cambiado cosas, eso está claro, pero ahora viene la pregunta que realmente duele. ¿Cambias algo que importe? Porque puedes cambiar vidas individuales, puedes alterar trayectorias personales, puedes crear efectos mariposa microscópicos, pero a escala histórica, a escala global, a escala cósmica, ¿importas? Si desapareces de la historia, cambia algo relevante, se previene una guerra, se descubre una cura, se altera el curso de la humanidad, o simplemente el mundo sigue básicamente idéntico con diferentes personas haciendo las mismas cosas que tú hiciste, porque al final todos somos reemplazables. Esta es la pregunta existencial central y tiene dos respuestas completamente opuestas, y ambas son ciertas. Empecemos con la respuesta dura, la que duele. A escala histórica probablemente no importas, y déjame ser brutalmente honesto sobre por qué. Piensa en la historia humana, piensa en los nombres que conoces, los que aparecen en los libros, los que dejaron huella permanente: Newton, Einstein, Shakespeare, Napoleón, Gandhi. Esas personas cambiaron el curso de la civilización de formas medibles. Sin Newton, quizás la física se retrasa décadas. Sin Einstein, la relatividad llega más tarde. Sin Shakespeare, la literatura inglesa es diferente, pero incluso ahí hay un debate. ¿Realmente cambiaron el curso de la historia o simplemente fueron las personas correctas en el momento correcto? Si Newton no hubiera nacido, ¿alguien más habría descubierto la gravedad? Si Einstein no existiera, ¿otro físico habría llegado a la relatividad? Hay una teoría en historia llamada inevitabilidad histórica. La idea de que ciertos desarrollos son inevitables dados los contextos sociales, tecnológicos y económicos, que los individuos solo aceleran o retrasan lo inevitable, pero no lo cambian fundamentalmente. Y si eso es cierto para los genios, para las figuras históricas, ¿qué queda para el resto de nosotros? La mayoría de nosotros no vamos a inventar nada revolucionario, no vamos a liderar movimientos, no vamos a aparecer en libros de historia, vamos a vivir vidas ordinarias, trabajos ordinarios, relaciones ordinarias, y luego vamos a morir. Y en 100 años nadie va a recordar nuestros nombres. Entonces, ¿importamos? Aquí está la parte brutal. Probablemente no a escala macro. El PIB mundial va a ser básicamente el mismo con o sin ti. Las elecciones van a tener los mismos resultados. Las guerras van a pasar o no pasar independientemente de tu existencia. El cambio climático va a progresar igual. La tecnología va a ir a avanzar a la misma velocidad. Eres estadísticamente insignificante. Eres una de 8.000 millones de personas. Y el sistema es tan grande, tan complejo, tan robusto, que la ausencia de una persona individual simplemente no se nota. Es como quitar un grano de arena de una playa. La playa sigue siendo una playa, nadie nota que falta ese grano específico, y esto es aterrador, porque significa que podrías desaparecer mañana y el mundo seguiría girando. Tus amigos estarían tristes, tu familia devastada, pero en términos de la historia humana, de la marcha de la civilización, no habría ni una arruga. Puedes vivir 70, 80, 90 años, puedes trabajar duro,
puedes esforzarte, puedes intentar dejar huella y al final, en la escala temporal del universo, en la escala espacial del cosmos, eres completamente irrelevante. Naciste por accidente, una combinación estadística de espermatozoide y óvulo. Podrías no haber nacido y el universo habría sido exactamente igual. Eso es nihilismo y es difícil argumentar contra él a escala macro. Pero ahora viene el giro, porque hay otra forma de pensar sobre esto. ¿Y esta forma es igual de verdadera? La pregunta que acabamos de hacer está mal formulada, porque asume que importar significa cambiar la historia mundial. Y esa es una definición arbitraria y probablemente estúpida de importancia. ¿Quién dice que solo importas si cambias el curso de la civilización? Porque esa es la métrica. ¿Por qué no puede ser suficiente cambiar una vida, o 5 vidas, o estar ahí para alguien cuando nadie más estuvo? Volvamos a algo que dijimos en el bloque 1. Hay personas que existen solo porque tú exististe, hijos de parejas que presentaste. Esas personas son reales, están vivas, tienen experiencias, tienen conciencia, sienten amor, miedo, alegría, dolor. Y sin ti esas personas no existen, nunca existieron, nunca existirán. ¿No es eso importante? La creación de conciencia, de experiencia, de vida. ¿No cuenta eso? O piensa en esto. Hubo momentos en tu vida donde estuviste ahí para alguien, quizás un amigo en crisis, quizás alguien que estaba considerando suicidio y tu presencia, tu conversación, tu existencia, en ese momento cambió su decisión. Sin ti, esa persona muere. Con ti, vive. Y vive para tener más experiencias, más relaciones, más impacto propio. ¿No importa eso? Aquí está el problema con la escala macro. Es abstracta, es fría, mide estadísticas, no experiencias, mide sistemas, no vidas. Pero tú no vives a escala macro, vives a escala humana, a escala de relaciones, de momentos, de experiencias subjetivas, y a esa escala importas absolutamente. A esa escala eres irreemplazable. ¿Tu madre no puede imaginar un mundo donde no existes? Para ella, tu ausencia no es estadísticamente insignificante, es devastadora, es el fin de su mundo. Tu mejor amigo no piensa, bueno, si él no existiera, tendría otro mejor amigo y sería básicamente lo mismo. No funciona así. Tú específicamente, tu personalidad única, tu forma de pensar, tu forma de ser, eso es lo que valora. ¿Eres insustituible para él? Las personas que amas no te ven como un grano de arena intercambiable, te ven como tú, único, específico, necesario. Entonces aquí está la paradoja. Eres simultáneamente insignificante y absolutamente central, dependiendo de la escala que uses para medir. A escala cósmica no importas. El universo tiene 13.800 millones de años. Tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Contiene 2 billones de galaxias. Tu vida de 80 años en un planeta pequeño, en una galaxia promedio, es literalmente nada. Un parpadeo, menos que un parpadeo. Pero a escala humana, a escala de conciencia, a escala de experiencia subjetiva, importas infinitamente. Porque para las personas que te conocen, tú no eres una estadística. Eres una presencia real, tangible, insustituible. Y aquí está lo radical. Ambas perspectivas son verdaderas. No es que una sea correcta y la otra incorrecta. Las dos son reales simultáneamente. Eres cósmicamente insignificante y relacionalmente crucial. Y tienes que vivir con ambas verdades. Ahora hay algo más profundo aquí, algo filosófico que necesitamos desentrañar. La pregunta ¿importo? Asume que hay una respuesta objetiva, que hay una manera correcta de medir importancia. Pero ¿y si no la hay? ¿Y si la importancia no es una propiedad objetiva del universo, sino una construcción humana? ¿Una forma en que las conciencias dan sentido a sus experiencias? El universo mismo no tiene valores, no tiene propósitos, no tiene métricas de importancia. Esas son cosas que nosotros, seres conscientes, imponemos sobre la realidad. Entonces, cuando preguntas ¿importo?, ¿realmente estás preguntando ¿hay algo en el universo que valide mi existencia? Y la respuesta es no, porque el universo no valida ni invalida nada, simplemente existe.
pero eso no significa que no importes. Significa que la importancia es algo que creas, no algo que descubres. Importas porque las personas que te aman deciden que importas. Importas porque tú decides que importas. Importas porque participas en una red de seres conscientes que se valoran mutuamente. Esa importancia es real. No es menos real por ser subjetiva. El amor es subjetivo y nadie dice que el amor no es real. Entonces, aquí está la segunda conclusión. La pregunta no es ¿cambio la historia? La pregunta es ¿qué tipo de importancia quiero crear? Porque no puedes controlar si vas a ser recordado en 100 años. No puedes controlar si tu vida va a tener impacto histórico. Pero puedes controlar si eres importante para las personas en tu vida ahora. Puedes elegir estar presente. Puedes elegir ser significativo en tu escala. Puedes elegir que tu existencia cuente para las personas que pueden experimentarla directamente. Y si haces eso, si creas importancia relacional, entonces la pregunta de la importancia cósmica se vuelve irrelevante, porque no estás viviendo a escala cósmica, estás viviendo a escala humana. Ahora hay algo todavía más extraño que necesitamos considerar, y esto entra en física cuántica y filosofía modal. ¿Y si no hay una sola línea temporal donde no naciste? ¿Y si hay infinitas? Según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, cada vez que hay un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide. Cada resultado ocurre, pero en universos diferentes. Si eso es cierto, entonces hay un universo donde naciste y hay un universo donde no naciste. De hecho, hay infinitos universos de cada tipo y todos son igualmente reales. En algunos de esos universos, tus padres nunca se conocieron. En otros se conocieron pero decidieron no tener hijos. En otros tuvieron hijos, pero tú no fuiste uno de ellos porque el espermatozoide específico que te creó no fue el que fertilizó el óvulo. Hay universos donde tus hermanos existen, pero tú no. Hay universos donde nadie de tu familia existe. Hay universos tan diferentes que es imposible imaginarlos. Y todos están pasando simultáneamente en algún sentido. Todos son ramas de la función de onda universal. ¿Qué significa eso para la pregunta de tu importancia? Significa que tu existencia no es inevitable, pero tampoco es imposible. Es uno de infinitos posibles estados del universo. Y el hecho de que este estado específico ocurrió, donde tú existes, es extraordinario simplemente por su improbabilidad. No tenías que existir, pero existes. Y eso, en sí mismo, es notable. Hay filosofías enteras construidas alrededor de esto. El existencialismo de Sartre, por ejemplo, la existencia precede a la esencia. No naciste con un propósito predeterminado. No hay una razón cósmica para tu existencia. Pero ahora que existes, tienes que crear tu propio significado. Y eso puede ser aterrador o puede ser liberador. Depende de cómo lo mires. Es aterrador porque significa que nadie te va a decir qué hacer. No hay un manual. No hay un propósito inscrito en las estrellas esperándote. Pero es liberador porque significa que eres libre. Libre para decidir qué significa tu vida. Libre para crear tu propia importancia. Libre para elegir qué tipo de diferencia quieres hacer en tu escala. Entonces aquí está el resumen del bloque 2. Sí, probablemente no cambias la historia mundial. Sí, eres cósmicamente insignificante, pero eso no significa que no importes. Significa que la importancia es algo que construyes, no algo que descubres. Y puedes elegir construirla en las escalas donde vives, en tus relaciones, en tus momentos, en las vidas que tocas directamente. Pero todavía hay algo que no hemos explorado, algo profundo y perturbador sobre la naturaleza misma de la identidad y la existencia. Si nunca hubieras nacido, ¿quién sería tú? ¿Hay un tú esperando a existir? ¿O el tú es solo una construcción que emerge de circunstancias específicas? Esa es la pregunta del bloque 3 y va a cambiar cómo piensas sobre ti mismo. Aquí está la pregunta que probablemente no has considerado. Si nunca hubieras nacido, ¿quién serías? Suena como una pregunta sin sentido. Si nunca naciste, no eres nadie. Obvio. Pero espera, piénsalo más profundo. Cuando dices yo, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué es el tú que podría o no haber existido? Porque aquí está el problema. Tú no eres una esencia preexistente flotando en algún reino platónico esperando a nacer.
No hay un tú inmaterial esperando recibir un cuerpo. Tú eres el resultado de circunstancias específicas, ADN específico, neuronas específicas conectadas de formas específicas, experiencias específicas que moldearon ese cerebro. Cambia cualquiera de esos factores y ya no eres tú, eres otra persona. Entonces, cuando preguntamos ¿qué pasaría si nunca hubieras nacido?, estamos asumiendo que hay un tú que podría o no existir. Pero eso no tiene sentido filosóficamente. No hay un tú independiente de tu existencia física. El tú es una propiedad emergente de tu cerebro funcionando. Sin el cerebro, sin las neuronas, sin el cuerpo, no hay tú en absoluto. Esto es lo que los filósofos llaman el problema de la identidad personal, y es más raro de lo que parece. Imagina esto. Tus padres tuvieron relaciones sexuales 5 minutos más tarde ese día. Diferente espermatozoide, diferente óvulo. ¿Es ese niño tú o es otra persona? La respuesta obvia es otra persona, genéticamente diferente, completamente diferente. Pero aquí está lo extraño, digamos que solo un gen es diferente, uno solo de los 20.000 genes que tienes. ¿Sigues siendo tú o ya eres otra persona? ¿Qué pasa si el ADN es idéntico pero las experiencias tempranas son diferentes? Gemelos idénticos son genéticamente iguales, pero son personas diferentes. Entonces la genética no es suficiente para definir identidad. ¿Qué pasa si tienes el mismo ADN y las mismas experiencias, pero en un cuerpo diferente? ¿Sigues siendo tú? Esta es la paradoja del teletransportador. Imagina una máquina que escanea tu cuerpo átomo por átomo, destruye el original y reconstruye una copia exacta en otro lugar. Mismo ADN, mismas memorias, misma estructura cerebral. ¿Eres tú? ¿O es una copia que piensa que es tú mientras el tú real murió en el escaneo? No hay respuesta clara y eso revela algo profundo. La identidad personal no es tan sólida como pensamos. Es borrosa, es convencional, es una construcción útil pero no una realidad ontológica fundamental. Entonces cuando preguntas ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido?, estás preguntando por algo que no tiene referente claro, porque el yo que podría o no haber nacido no existe independientemente de la cadena causal que lo creó. Aquí está otra forma de pensar sobre esto, más radical. Tú no existías antes de nacer, obvio, pero aquí está lo raro, tampoco existías hace 10 años, no en el sentido estricto, casi cada átomo en tu cuerpo ha sido reemplazado desde entonces. Tus neuronas han reconectado, tus memorias han cambiado, se han reescrito cada vez que las recuerdas, tus valores probablemente son diferentes, tu personalidad ha evolucionado. Entonces, ¿eres la misma persona que hace 10 años? ¿O eres una persona diferente que comparte algunas memorias con esa persona anterior? Esta es la paradoja del barco de Teseo aplicada a ti mismo. Si reemplazas cada parte de un barco, ¿sigue siendo el mismo barco? Si reemplazas cada átomo de tu cuerpo y cada conexión neuronal de tu cerebro, ¿sigues siendo tú? Y si no eres la misma persona que hace 10 años, entonces ese tú de hace 10 años ya no existe. Dejó de existir, murió en cierto sentido, y fue reemplazado gradualmente por ti, la persona actual. Entonces la pregunta ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido?, se vuelve más extraña, porque incluso ahora que naciste, el tú que eras está constantemente dejando de existir y siendo reemplazado por versiones futuras. La identidad personal no es un objeto sólido persistiendo en el tiempo, es un proceso. Es un patrón que se mantiene lo suficientemente estable para que lo reconozcamos, pero que está constantemente cambiando. Eres un río. El agua que fluye ahora no es el agua que fluía hace un segundo, pero seguimos llamándolo el mismo río. No porque sea literalmente el mismo, sino porque el patrón persiste. Ahora, ¿qué significa esto para nuestro experimento mental? Significa que la pregunta ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido?, es filosóficamente equivalente a ¿qué pasaría si fuera una persona completamente diferente? Porque no hay un tú esencial que podría haber existido en circunstancias diferentes. Tú eres el producto de circunstancias específicas. Cambia las circunstancias y obtienes una persona diferente, no una versión alternativa de ti, una persona diferente.
Esto conecta con algo que los budistas han estado diciendo durante miles de años. El yo es una ilusión. No en el sentido de que no existes, obviamente hay experiencia consciente pasando, pero la sensación de que hay un yo sólido, permanente, esencial, eso es la ilusión. Lo que realmente hay es un proceso, un flujo constante de experiencias, pensamientos, sensaciones, conectados por memoria y continuidad causal, y el cerebro construye una narrativa llamada yo, para darle sentido a todo eso. Pero esa narrativa es una construcción. Útil, sí. Necesaria para funcionar, sí. Pero no es una entidad metafísica real. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Se convierte en ¿qué pasaría si este proceso específico nunca hubiera comenzado? Y la respuesta es otro proceso habría ocurrido, otras experiencias, otras consciencias, pero no habría un tú ausente extrañando la existencia, porque el tú no existe independientemente del proceso. Ahora esto puede sonar nihilista, como si estuviera diciendo que no eres real, pero no es eso. Lo que estoy diciendo es que eres real de una forma diferente a la que normalmente asumes. No eres una sustancia permanente, eres un patrón, un proceso, un verbo más que un sustantivo, y eso, de cierta forma, hace tu existencia más preciosa, porque es radicalmente impermanente. Está pasando ahora y podría no haber pasado y eventualmente dejará de pasar. Cada momento de consciencia es único, irreproducible, y cuando termina se va para siempre. Entonces la existencia no es algo que tienes, es algo que estás haciendo constantemente y podría detenerse en cualquier momento. Esto nos lleva a algo todavía más profundo, la relación entre existencia y tiempo. Hay dos teorías principales del tiempo en física y filosofía, la teoría A y la teoría B. La teoría A dice que solo el presente es real, el pasado ya no existe, el futuro todavía no existe, solo hay una hora que se mueve a través del tiempo. La teoría B dice que todos los momentos son igualmente reales. El pasado, el presente y el futuro, todos existen simultáneamente en una estructura de espacio-tiempo de 4 dimensiones. No hay un ahora privilegiado. El flujo del tiempo es una ilusión subjetiva. Si la teoría B es correcta y hay buenas razones en física relativista para pensar que lo es, entonces tú no eres solo la persona que eres ahora. Eres toda tu línea temporal. Eres el niño que fuiste, el adolescente, el adulto, la persona mayor que serás, todo simultáneamente real en diferentes puntos del espacio-tiempo. Y si nunca hubieras nacido, lo que faltaría no es un punto en el tiempo, es toda una línea temporal, todo un tubo de espacio-tiempo que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte. Esa línea temporal particular no existe, pero otras líneas temporales sí existen, las de las personas cuyas vidas cambiaste, las de las personas que existen porque tú exististe. Entonces tu existencia no es solo un punto, es una estructura de 4 dimensiones, entretejida con otras estructuras de 4 dimensiones en una red causal compleja. Y desde esa perspectiva, la pregunta ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Se convierte en una pregunta sobre la topología del espacio-tiempo, sobre qué estructura de 4 dimensiones existiría si tu línea temporal particular no estuviera ahí. Y la respuesta es una estructura diferente, no mejor o peor, solo diferente. Pero aquí está lo importante, desde la perspectiva de la teoría B, todas las versiones igualmente existen en algún sentido. El universo donde naciste y el universo donde no naciste, ambos tienen algún tipo de realidad en el espacio de posibilidades. Solo que este universo, el que estás experimentando, es el que tiene tu línea temporal. Y no puedes experimentar los otros porque no estás en ellos. Entonces, en cierto sentido, estás atrapado en la línea temporal donde existes. No puedes conocer las líneas temporales donde no existes, por definición. Es como la pregunta ¿cómo es estar muerto? No hay respuesta, porque no hay un tú que esté experimentando la muerte. La muerte es la ausencia de experiencia, y no puedes experimentar la ausencia de experiencia, es una contradicción. Similarmente, no puedes experimentar no haber nacido nunca,
porque si nunca naciste, no hay tú para experimentar esa ausencia. Entonces, estamos atrapados en una paradoja. Solo podemos preguntar, ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Precisamente porque sí nacimos. La pregunta misma requiere que la respuesta sea inaccesible. Ahora, todo esto puede sonar muy abstracto, muy filosófico, pero tiene implicaciones prácticas para cómo vives, porque si tu identidad es un proceso, no una sustancia, entonces cada momento cuenta. Cada decisión realmente te cambia. No estás descubriendo quién eres, estás creando quién eres, constantemente. Y si tu existencia es contingente, si podría no haber pasado, entonces no la puedes dar por sentada, no hay garantía de un mañana, no hay garantía de que el proceso continúe. Entonces la única pregunta relevante no es ¿qué habría pasado si nunca hubiera nacido? Es ¿qué voy a hacer con el hecho de que sí nací? Porque no puedes cambiar tu no existencia contrafactual, pero puedes cambiar tu existencia actual. No puedes controlar que el tú sea contingente, pero puedes controlar qué tipo de patrón creas mientras ese patrón está activo. Y eso nos lleva al bloque final, donde vamos a juntar todo y responder la pregunta que realmente importa, dado que existes, dado que tu existencia es contingente, dado que vas a dejar de existir eventualmente, ¿cómo deberías vivir? Porque esa es la pregunta que este experimento mental realmente está haciendo. No es sobre mundos posibles, es sobre este mundo. Ahora, ¿y qué haces con el milagro improbable de estar aquí? Muy bien, hemos llegado al final. Y ahora tenemos que enfrentar la pregunta real. No, ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Esa es interesante, pero es abstracta, es teórica, es inaccesible. La pregunta real es, ahora que sabes que podrías no haber nacido, ahora que entiendes que tu existencia es un accidente estadístico, ahora que ves que eres simultáneamente insignificante y crucial, dependiendo de la escala cómo vives, cambia algo, debería cambiar algo, porque este no es solo un ejercicio intelectual, es una pregunta existencial sobre cómo enfrentas tu propia contingencia. Empecemos con lo obvio, con lo que probablemente estás sintiendo ahora mismo si has estado prestando atención real a este video, quizás un poco de vértigo, un poco de ansiedad existencial, esa sensación de estar flotando en el vacío sin anclas sólidas, porque hemos desmantelado todas las ilusiones cómodos. La ilusión de que tu existencia era necesaria, la ilusión de que el yo es algo sólido y permanente, la ilusión de que importas a escala cósmica. Y cuando quitas esas ilusiones, ¿qué queda? Bueno, queda la verdad. Y la verdad es esto. 1. No tenías que existir. Tu existencia es radicalmente contingente. Depende de una cadena imposiblemente larga de eventos que fácilmente podrían haber sido diferentes. 2. No vas a existir para siempre. En algún momento, probablemente en unas décadas si tienes suerte, vas a dejar de existir. El proceso que eres va a terminar y no hay nada después. No hay tú experimentando la no existencia. Solo hay ausencia. 3. A escala cósmica, tu vida es insignificante. El universo no te necesita, no te extrañará cuando te vayas. Continuará exactamente igual. 4. Pero a escala humana, a escala de conciencia, a escala de experiencia subjetiva, tu vida es todo. Es lo único que tienes, es lo único que puedes experimentar. Y para las personas que te conocen, eres insustituible. Entonces, ¿qué haces con estas verdades? Hay varias respuestas filosóficas que la humanidad ha desarrollado durante miles de años, y ninguna es objetivamente correcta, pero todas son opciones. Primera opción, nihilismo. Si nada importa a escala cósmica, entonces nada importa en absoluto. Tu vida no tiene propósito inherente, no hay razón para hacer nada. Todo esfuerzo es inútil porque eventualmente termina en la muerte y el olvido. Esta es la respuesta más deprimente. Y es filosóficamente coherente, pero es prácticamente inútil, porque incluso si es verdad que nada importa objetivamente, todavía tienes que vivir, todavía tienes que levantarte por la mañana, todavía tienes que tomar decisiones. El nihilismo puro es paralizante, y no muchas personas pueden vivir así consistentemente. Segunda opción, absurdismo. Esta es la posición de Albert Camus.
Sí, la vida no tiene significado inherente. Sí, tu búsqueda de significado está condenada al fracaso, pero precisamente porque es absurdo, precisamente porque estás buscando significado en un universo sin significado, hay algo hermoso y rebelde en continuar. Camus lo llama la rebelión metafísica. El universo es indiferente, no te da propósito, pero tú decides crear propósito de todas formas, no porque sea racional, sino porque te niegas a aceptar la ausencia de significado, es vivir con plena conciencia de la absurdidad y elegir la vida de todas formas. Es Sísifo empujando la roca cuesta arriba, sabiendo que va a rodar de vuelta, pero empujándola de todas formas y encontrando alegría en el empuje mismo. Esta es una respuesta más liviana que el nihilismo. Reconoce la falta de significado, pero la convierte en un acto de desafío. Tercera opción, existencialismo. Esta es la posición de Jean-Paul Sartre. La existencia precede a la esencia. No naciste con un propósito. No hay un plan divino. No hay un significado cósmico esperándote. Pero eso no significa que no tengas significado, significa que tienes que crear tu propio significado, tienes que elegir qué valores tener, tienes que decidir qué tipo de persona ser, tienes que construir tu propia esencia a través de tus acciones. Y esto es liberador, porque significa que eres completamente libre. No estás limitado por lo que se supone que debes hacer. No hay un script, no hay un destino, solo hay elecciones. Y cada elección te define. No eres lo que piensas que eres o lo que dices que eres. Eres lo que haces, tus acciones crean tu identidad. Esta es una respuesta más activa. No solo aceptas la falta de significado, activamente construyes significado a través de tus elecciones. Cuarta opción, interconexión. Esta es más budista o más sistémica. En lugar de enfocarte en el yo individual, reconoces que no hay separación real entre tú y el resto del universo. Eres un proceso temporalmente organizado dentro de un proceso más grande. Eres el universo experimentándose a sí mismo en esta ubicación particular por este periodo particular. Cuando mueres, los átomos que te componían continúan, la energía continúa, la información que creaste continúa en las mentes de otros. Eres parte de un flujo continuo. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Pierde sentido. Porque el yo que podría o no haber nacido es una construcción temporal de todas formas. Lo que realmente importa es el proceso total. Y tu responsabilidad no es hacia tu yo individual, sino hacia el sistema más grande del cual eres parte. Dejas el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Reduce el sufrimiento. Aumentas la consciencia. Contribuyes al flujo. Esta es una respuesta más descentrada del ego. Requiere soltar la importancia del yo individual y enfocarte en el todo. Quinta opción, amor relacional. Esta es quizás la más humana. Reconoces que sí, eres insignificante cósmicamente. Y sí, tu existencia es contingente. Pero las personas que amas no son abstracciones, son reales. Su experiencia es real. Tu presencia en sus vidas es real. Y si puedes hacer que sus vidas sean un poco mejor, un poco más ricas, un poco menos solitarias, entonces eso es suficiente. No necesitas significado cósmico, necesitas significado relacional. Tu madre te ama. Para ella, tu existencia no es contingente o necesaria. Simplemente es, y es preciosa. Y si puede ser una fuente de amor, de apoyo, de presencia para las personas en tu vida, entonces tu vida tiene todo el significado que necesita. Esta es la respuesta más cálida, la más emocional y quizás la más satisfactoria para la mayoría de las personas. Ahora, ¿cuál de estas es la correcta? Ninguna. O todas, depende de ti, porque no hay una respuesta objetiva a la pregunta del significado. Lo que hay es tu vida, ahora, y las elecciones que haces, y las personas con las que las compartes. Y aquí está mi conclusión personal después de pensar en esto durante años, en la pregunta ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Es útil no porque te dé una respuesta sobre mundos contrafactuales, es útil porque te hace apreciar el mundo actual. Porque cuando realmente entiendes que podrías no haber existido, cuando realmente sientes la contingencia de tu existencia, algo cambia.
las cosas pequeñas se vuelven más preciosas. Una conversación con un amigo, una comida compartida, un momento de risa, un atardecer. El hecho de que estás aquí para experimentar estas cosas se vuelve extraordinario. No porque sean importantes cósmicamente, sino porque son importantes para ti. Y para ti es todo lo que tienes. No hay una perspectiva fuera de tu experiencia. No puedes ver el universo desde ningún lugar que no sea donde estás. Entonces tu perspectiva, por limitada que sea, es tu realidad completa. Y en esa realidad las cosas importan, los momentos cuentan. Las personas que amas son reales e insustituibles. Entonces aquí está mi respuesta final. Sí, podrías no haber nacido, pero naciste. Sí, eventualmente vas a dejar de existir, pero ¿existes ahora? Sí, eres insignificante cósmicamente, pero eres significativo relacionalmente. Y en lugar de paralizarte con la contingencia, deja que te libere. Deja que te libere de la presión de tener que cambiar el mundo, de tener que dejar un legado monumental, de tener que ser recordado por siglos. Deja que te libere para ser simplemente presente, para estar aquí, para las personas que están aquí contigo, para los momentos que puedes compartir, para las experiencias que puedes tener mientras el proceso que eres sigue funcionando. Porque esto no va a durar para siempre. Tu consciencia es temporal. Tu existencia es un paréntesis en la eternidad. Y precisamente porque es temporal, precisamente porque podría no haber pasado, es preciosa. No desperdicia tu vida buscando importancia cósmica que no puedes alcanzar. Construye importancia a tu escala, en tus relaciones, en tus momentos, en tu presencia. Sé importante para las personas que pueden sentir tu importancia. Sé significativo en las formas que puedes ser significativo y deja que eso sea suficiente, porque es suficiente, es más que suficiente. Hubo un día específico donde tu existencia se volvió posible y hubo infinitos días donde no lo fue. Y por alguna razón estadísticamente improbable, estás del lado de la existencia. No desperdicies eso preocupándote por los universos donde no exististe. Vive en el universo donde sí exististe, con plena presencia, con plena conciencia de lo extraordinario que es estar aquí en absoluto. Porque miles de millones de años tuvieron que pasar exactamente como pasaron para que tú fueras posible. Estrellas tuvieron que vivir y morir. Planetas tuvieron que formarse. La vida tuvo que evolucionar durante 4.000 millones de años. Tus ancestros tuvieron que sobrevivir, reproducirse en una cadena ininterrumpida que se extiende hasta el origen de la vida. Y todo eso pasó. Y tú estás aquí, consciente, experimentando, pensando, sintiendo. Eso es milagroso. No en el sentido religioso, en el sentido probabilístico. Es tan improbable que es casi imposible. Y sin embargo, pasó. Entonces no preguntes ¿qué pasaría si nunca hubiera nacido? Pregunta ¿qué voy a hacer con el milagro de que sí nací? Y cualquiera que sea tu respuesta a esa pregunta, hazla con plena conciencia de lo extraordinario que es tener la oportunidad de responderla en absoluto. Porque hay infinitas personas posibles que nunca tendrán esa oportunidad, que nunca existirán, que nunca experimentarán nada. Y tú no eres una de ellas, estás del otro lado, del lado de la existencia, del lado de la consciencia, del lado de la experiencia. No desperdicies eso, vívelo. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por pensar conmigo sobre estas preguntas imposibles y gracias por estar aquí, en este momento, experimentando esto juntos. Si este video te ha hecho pensar, si te ha removido algo, si te ha cambiado, aunque sea un poco, cómo ves tu propia existencia, suscríbete, porque vamos a seguir explorando estas preguntas, los límites de la existencia, los misterios de la consciencia, las paradojas de la identidad. Y déjame en los comentarios, después de ver este video, ¿cambió algo para ti? ¿Ves tu existencia diferente? ¿Qué vas a hacer con el hecho de que naciste? Nos vemos en el próximo video. Seguimos explorando lo que no sabemos.